Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de estos podcasts del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Y en esta ocasión voy a tratar otro tema político donde pues he notado que de alguna manera sí tienen repercusión, aunque de seguro fue más por el momento que fue previo a la elección del Estado de México y son cosas que de alguna manera a mí sí me gustan. Solo que como lo decía en aquella ocasión, muchas veces hay que saberlo tratar porque lamentablemente pues no todas las personas llegan a pensar igual y no es malo pensar diferente. El problema es de que quieras imponer tu pensamiento a los demás y que siempre trates de inferior a todas las demás personas simple y sencillamente por la razón de que no piensan igual que tú. Muchas veces también hay gente que no sabe debatir y nomás recurre al puro insulto y casi casi te tachan de priista o de panista o de perredista o de morenista cuando creo que cualquiera de esas categorías ni me quedan. Yo la verdad no puedo decir que sea, ay sí, la neutralidad total, ¿no? Pero creo que como todas o la mayoría de las personas que habitamos este país, como que trato de buscar salir adelante pese a los problemas cotidianos, ¿no? Trato de buscar de alguna manera que las cosas salgan y trato de brindar mi máximo esfuerzo con tal de salir adelante y bueno, de alguna manera pues ayudar a la gente más cercana, ¿no? Bueno, después de toda esta redundancia de 1 minuto con 52 segundos, el tema de esta ocasión es el de la segunda vuelta y su importancia precisamente en nuestra democracia, ¿no? Normalmente, pues sí, diríamos, no, pues es que es mucho gasto, es que pues sería todavía darle más poder a los políticos, o es que sería, pues al final de cuentas, más hartazgo para la sociedad por el hecho de que se tenga que hacer hasta doble vuelta electoral, ¿no? En ese sentido sí pueden tener la razón. Más elecciones a veces pues sí implicaría todavía más problemas entre la misma sociedad. Pero bueno, algo que ha estado pasando mucho en México y que sí me acuerdo mucho de una discusión que llegué a tener en la facultad, donde pues trajeron a un cuate de una escuela particular y, o sea, muy padre el discurso de esta persona que sí, no, hay que darles chance a los plurinominales, casi casi como que plagiándose el discurso de Pedro Ferriz de Con, que sí, yo lo reconozco, soy muy partidario de las ideas de ese periodista, aunque sí hay cosas donde yo ya no lo vería ya con tan buenos ojos, pero así es esto, ¿no? O sea, no es necesario que estés 100% de acuerdo conmigo, tampoco se trata de que, nomás por ser esta persona, o todo está bien o todo está mal, como llega a pasar con el caso de cierto Mesías tropical, ¿no? Que hay gente que lo mama nomás porque es el disque antisistema y también pues los que están en la parte contraria, ¿no? Que nomás es el nombre y uy, casi casi evocan al anticristo, ¿no? Yo creo que como yo lo he tratado de manifestar en diversas ocasiones, no todo es blanco, no todo es negro, todo realmente es un conjunto de matices de grises, ¿no? Bueno, no sé si rimó, pero ese es el punto que quiero reflejar. Muchas veces pues está dentro de ese equilibrio entre el blanco y el negro. Y entonces, pues bueno, me acuerdo que en esa ocasión, no, es que es un gasto para... Y sí, yo estoy de acuerdo, o sea, sí se tiene que reducir ya el número de diputados, pero también yo sí lo manifestaba. El problema que está pasando mucho actualmente es que ya no hay así como que los partidos dominantes. Bueno, en concreto ya el PRI desde los noventas pues ya no gana como antes, sea con fraude o sea genuinamente con márgenes arriba del 60%, ¿no? Ya ahorita esos tiempos terminaron. De hecho, se puede decir que desde la elección de Vicente Fox, los presidentes han tenido menos del 50% de aceptación de parte de las personas.
Vicente Fox, bueno, llegó en coalición, pero ganó con el 42.5 de la votación efectiva, que si la traducimos todavía a términos del real porcentaje de electorados, porque sabemos que siempre hay un chingo de abstencionismo, porque a la gente le da el síndrome de la manita chiquita para votar, pero eso sí, para andar molestando es todo lo contrario. Aquí la cuestión es de que con Vicente Fox, pues realmente se puede decir el 30 y cacho por ciento del país lo votó, el resto no lo quería. Con Calderón igual, y ahí pues fue mucho el problema porque con .5 de diferencia con respecto al rival más cercano, pues le dio pauta precisamente a López Obrador, pues para hacer todo lo que ha hecho hasta la fecha, ¿no? De casi casi enajenar a su séquito de seguidores y si lo tocas, uta, ya eres del PRIAN redé. Y si hablas cosas positivas de él, pues ya prácticamente eres partidario de la dictadura bolivariana, ¿no? Que bueno, yo creo que ni una cosa ni otra, pero bueno, ya así se los dejo. La cuestión es de que sí sería interesante todo esto de la segunda vuelta, porque bueno, con Calderón fue prácticamente como el 36%, 36.5 y 36 que quería López Obrador en ese entonces. Y en la última, pues Peña Nieto realmente no ganó por arriba del 35% de la votación efectiva. Porque vuelvo a insistir, falta considerar el abstencionismo. Entonces realmente hemos tenido en muchos casos gobiernos divididos, o sea, gobiernos que vienen débiles, porque realmente la mayoría de las personas no quería que estuviera esta coalición o este partido en el poder, ¿no? O sea, sí es como lo irónico de que vota el, ¿cómo se puede decir? El que las personas menos rechazaron, no el que la mayoría quiso. Entonces, pues sí es muy importante o sería muy interesante el aspecto de la segunda vuelta. Porque en muchos países, o sea, en Sudamérica, que sí han tenido democracias más endebles, con dictaduras, con verdaderos problemas de guerras civiles recientes, y sí manejan ese aspecto de ya segunda vuelta, porque de esa manera, pues ya es lo que la mayoría de verdad quiso, o por lo menos dijo, de este güey al otro güey, pues prefiero este cuate, al menos peor. Cosa que hasta el momento pues sí ha sido un problema, ya no solo en la presidencia de la República, incluso muchas gubernaturas están en la misma tónica. No se diga actualmente en la del Estado de México, donde la diferencia entre Del Mazo y Delfina no fue muy grande. Y sí, muchos van a decir es que el PRI tuvo su maquinaria de votos, se hizo todo lo imposible con tal de retener. Sí, eso es evidente. Pero también que no digan que los de Morena no gastaron la lana e hicieron todo lo posible con tal de aferrarse más votos, ¿no? Y yo creo que cada partido es normal que lo hiciera. El detalle es de que, vuelvo a insistir, eso de la segunda vuelta, pues sí sería un ejercicio interesante porque de alguna manera estaría bien que va, se tiene la elección, no hay consenso, estamos en un país o en un estado dividido en cuartos o tercios, entonces bueno, que los dos principales, ¿con quién te aliarías, no? Yo creo que, por ejemplo, en el ejercicio electoral del año 2000, cuando fue la presidencia de la República, es obvio que entre la Bastida y Fox, la mayoría se hubiera decantando por Fox. Es obvio. En ese aspecto, sí es de notar que, dependiendo de las circunstancias, sería interesante a dónde converge el tercer o cuarto partido que esté en disputa, ¿a quién apoyaría, no? O sea, ahí dentro de la contienda, ¿a quién trataría de apoyar? Y eso es precisamente mucho de por qué no se ha instaurado la segunda vuelta. Porque, insisto, en esa del 2000 a lo mejor sí, el enemigo común era el PRI, entonces todos los partidos se hubieran aliado en contra del PRI y gana Fox. En la del 2006,
que cambió la cosa, porque bueno, ya muchos tendrán su propio ejercicio de reflexión del sexenio de Vicente Fox. Como todo, hay cosas buenas, hay cosas malas, y entonces en ese aspecto, entre Calderón y López Obrador, lo interesante hubiera sido ver a dónde se hubieran ido los votos del PRI. Que bueno, ahí sí Roberto Madrazo dividió el partido. Se supone que sí hubo muchos de los que, bueno, si somos un poquito tendientes al neoliberalismo, pues apoyamos al PAN, que si queremos el keynesianismo o las cosas del México tradicional, pues apoyamos a López Obrador. Entonces ahí sí hubiera sido un ejercicio muy interesante, ¿no? Porque el PRI tiene de los dos, tanto gente de derecha como gente de izquierda. E incluso esa ha sido la elección más dividida de la historia, porque incluso hasta en el mapa, me acuerdo que sí se tenían los colores azul y amarillo, y prácticamente el norte era del PAN y el sur era del PRD. Entonces hasta había de tanta discusión, hasta de tanto problema, se pensaba de, bueno, ya cada quien se queda con sus mitades, ¿no? Obvio eso no iba a pasar, pero pues sí se planteaba un poquito el escenario, ¿no? Un poquito recordando lo que fue la guerra de reforma cuando era el pleito entre el Partido Liberal del Dios reptiliano, perdón, del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y el general conservador Félix Zuluaga, después sustituido por Miguel Miramón. Entonces sí era mucho como que ese panorama el que se tenía. Entonces ahí hubiera sido interesante a quién hubiera apoyado el PRI y su socio el Verde en ese entonces, ¿no? Ahí yo sí, la verdad. Ay, es interesante porque precisamente el PRI ha sido quien se ha negado a esas segundas vueltas. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta de que somos un país dividido. Ya no hay un partido dominante, ya estamos en una sociedad donde cada quien piensa distinto, pero ¿quién tiene la maquinaria o la infraestructura electoral? Pues el Partido Revolucionario Institucional, por lo que muchas veces ese 30% que le basta para ganar en algunos sitios, pues le ayuda para mantenerse. No los quiere la gente, pero eso los hace quedarse al mando, ¿no? Y eso también hubiera sido interesante ver en la elección de Enrique Peña Nieto contra López Obrador. ¿A quién hubiera apoyado el PAN? Porque si López Obrador no fuera tanto de decir que el PAN, si no se hubiera encargado de dividir a la oposición precisamente, yo creo que estaríamos cantando otro son. Pero bueno, desde sus inicios de jefe de gobierno del Distrito Federal, en vez de tumbar al PRI, se dedicó a tumbar a quien hubiera sido tu socio en la oposición, ¿no? Yo es lo que digo, no va a faltar que el Chairo o cualquier otra persona que sí llegue a escuchar esto me eche como los 15 mensajes de spam o algo por el estilo, ¿no? Digo, yo nada más, o sea, no estoy en contra de un debate, pero bueno, creo que al final de cuentas, si se va a debatir, pues hay que tener argumentos. Entonces ahí también es otro aspecto. ¿Por quién hubiera votado la gente que votó por Josefina? Cosa que aquí en la elección del Estado de México, pues también era de ver. Hubiera sido interesante. No dudo que la gente que votó por el PRD hubiera votado por Morena. Pero también la gente del PAN, pues realmente a quién, porque o entre el PRI o Morena, pues sí son opciones, pues muy radicales. Cosa que a mí me llamó mucho la atención la actitud del candidato a gobernador en Coahuila de Armando Guadiana, que siendo de Morena, pues apoyó a Guillermo Anaya, el del PAN, que sí dices, pues es que nuestro enemigo es el PRI. Entonces, pues bueno, ahí yo creo que sí sería interesante, ¿no? Por eso mismo yo estaría a favor de la segunda vuelta, porque sí, muchas veces ya un partido con el 30% tiene el peligro de ser el que se quede con todo. Y no sé si ya lo había mencionado y si no, pues una disculpa de no haber completado la idea. Entonces me acordé de esta discusión en la facultad cuando este tipo, no, es que hay que evitar que los plurinominales, sí, va, yo estoy de acuerdo, pero con la reducción.
Porque también el problema, si eliminas todos de tajo, tienes el peligro de que un partido que tiene apenas el 35% de aceptación entre el electorado se quede con el 100% de la Cámara. Y eso al final de cuentas pues no es una muestra representativa, no representa a nadie, no es algo realmente hasta democrático. Cosa que sí, hay mucho barbaján y hay mucha lacrita social dentro de los diputados plurinominales, pero de alguna manera sí refleja un poquito más lo que viene siendo una representatividad de todas las ideologías y de todas las corrientes de pensamiento que existen en nuestra nación. Por eso mismo, pues sí es importante lo de una segunda vuelta porque ya el hecho de que un candidato tenga más del 51% de respaldo es cuando dices, ah, la gente o se decantó por este porque sí era el mejor o porque era el menos peor, pero ya la mayoría o por lo menos los que sí quisieron votar lo aceptaron. Entonces, sería bueno, va a ser difícil que ocurra porque partidos como el PRI y como Morena, que con el debido respeto actúan más priistas que el propio PRI, ahí ellos pues no les conviene esa cuestión porque saben que en muchas ocasiones de darse esta segunda vuelta los perjudicados obviamente serían ellos. Por eso mismo no aceptan este mecanismo de la democracia, ¿no? Esta instancia de un sistema político de avanzada, porque casi la mayoría de los sistemas políticos, quitando un poquito el estadounidense, sí maneja la segunda vuelta. Entonces, no sé por qué nosotros insistimos en tener nuestros gobiernos divididos, nuestras trabazones en el Congreso o nuestro afán de que, ay, es que ya no podemos hacer esto porque son elecciones y siempre estamos en la eterna elección y por lo mismo las cosas no avanzan, ¿no? Entonces, bueno, espero que los puntos en torno a esta consideración pues sean realmente bien apreciados. Espero que hayan sido de su agrado. Sí, pónganse a reflexionar mucho sobre el sistema político del país, porque realmente sí nos hace falta una mayor participación democrática de la gente. Si la gente le viene valiendo esto, pues por eso tenemos los gobiernos que tenemos, por eso tenemos la clase política que tenemos. Y yo creo que aquí la clave es precisamente que la gente tenga mayor interés en este tipo de cosas. Yo sé a muchos, ay, es que guacala la política. Yo lo sé. Y lamentablemente sí son un medio muy grotesco, muy cochino, pero pues es que se ha dejado poblar de eso porque la gente es muy apática. Si no hubiera tanta apatía, a lo mejor las cosas podrían funcionar de otra manera. Y si somos realmente personas que presionan, pero presionan bien y no nomás echamos la mentada en las redes sociales, las cosas pueden ir cambiando, pero es cuestión de irlas haciendo. Y bueno, ya esperando que este concepto de la segunda vuelta para México quede entendido, de que si no saben de qué se trata, bueno, se los explico brevemente. Se trata de repetir elecciones con los dos candidatos que tienen mayor porcentaje de votos. Y entre esos dos, pues todos los demás que perdieron, pues tratarían de alguna manera de coaligarse con alguna de las dos opciones, ¿no? Entonces, por eso mismo sería interesante ese ejercicio aquí en nuestro país. Y como ya me he venido despidiendo, pues bueno, deseo que se la pasen bien, que se pongan a reflexionar sobre todas las instancias y cuestionamientos políticos que hay en este país. Debatan, pero debatan con argumentos. Y mientras tanto ya me voy despidiendo. Orgua.